Ya. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y gracias, Señor, por este tiempo nuevamente, por inspirarnos, por estar con nosotros. Ven y llénanos, Señor. Llena nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, este cuarto. Ven con tu poder, con tu gracia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos hablando, queridos hermanos, y para tratar de terminar este tiempo hablando de los 7 epístolas católicas que se componen de Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, y Judas, la carta de Judas. Estábamos viendo de que hablan sobre temas de la doctrina y están también hablando de la unión entre ellos y queriendo poder resolver el problema de la división que puede ocurrir. Como hemos visto en Santiago, las pruebas de afuera y de adentro causan división, causan duda, pero hay que estar animados porque esto también es una prueba que el que persevera va a recibir una corona de vida. En 1 Pedro también, estas son pruebas de fuego, incluso dice en 1 Pedro 4:12, 1 Pedro 4:12 dice, son pruebas de fuego. Entonces, no cualquier prueba, ser cristiano en el mundo de hoy. Y creo que todos lo podemos confirmar con nuestra vida. El que quiere vivir cristianamente es una prueba de fuego aquí en este mundo, ¿verdad? Y en 2 Pedro hemos visto que está queriendo decir que si viene Jesús en la parucía, está yendo en contra de fábulas fantasiosas que dicen lo contrario, que van en contra de la doctrina de Cristo que está predicado por los apóstoles. Y eso pasa en cualquier momento que alguien va en contra de los apóstoles, la enseñanza de la iglesia que Cristo dejó, entonces comienza a causar divisiones, comienza a causar problemas y pecados. Y que cuando no tenemos bien lo que creemos, nuestra vida moral también se vuelve desordenada. Porque según creemos, vivimos. Y entonces, importante tener la fe clara, y eso incluye escuchar a los apóstoles y cuáles son y los sucesores de los apóstoles, ¿verdad? Cuando Pedro murió, vino otro papa. Y otro papa, y otro papa. Ahora que estamos en 264 o 260, 267 estamos, ¿no? Y todo, cada uno puede
es una sucesión apostólica. ¿Se acuerdan en Hechos 1 que cuando Judas, el que traicionó a Jesús, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo él? Se mató. Y en Hechos 1 eligieron a otro que ocupe su cargo. Entonces vemos, eso se llama sucesión apostólica. Y entonces por eso es que vemos que los obispos son de esa línea, sucesión apostólica. Muere un obispo y queman el diócesis. Como ya no hay obispo, lo queman todos. No, eligen a otro que ocupe su cargo. Y así va toda la línea desde ahora hasta los apóstoles. Y por eso ellos mantienen la iglesia y mantienen que todo este mensaje que está por los años llegue correctamente al que está ahora, hoy en día y en Puerto Maldonado, para mantener y preservar la verdad, porque según creemos, así vivimos. Y no solamente afecta este mundo, pero también la próxima, porque ¿qué espera a los que están en la mentira y el mal? ¿Qué dijo él? ¿Cómo era lo que dijiste? Era en 2 Pedro 2:17, 2 Pedro 2:17. Oscuridad. Decía, estos son fuentes sin agua y nubes impulsadas por el huracán, a los que aguarda la oscuridad de las tinieblas. La oscuridad de las tinieblas. Entonces, no solamente afecta esta vida en el presente, afecta dónde vamos a ir después. Y eso es para siempre. No, a veces uno no sabe lo que significa el infierno, ¿verdad? Pero el cielo, digamos, no sé, piensa en tu mejor día de tu vida, el mejor momento lleno de amor, de familia, de alegría, quizás una Coca-Cola heladita, no sé, pero un momento bonito, ¿verdad? Ese es el cielo para siempre, más todavía. El infierno, no sé si alguna vez han visto en Nicaragua, hay un baño que se llama pompón. No sé si han escuchado lo que aquí nos llaman así. Es que es un hueco en el piso que va hacia abajo unos metros, y entonces por eso cuando uno va al baño se escucha pom, pom, ¿verdad? Por eso le llaman el baño pom, pom. Y entonces imagínate, adentro de ahí hay cucarachas, hay insectos, hay excremento, un olor asqueroso. Imagínate que te meten ahí 5 minutos. 5 minutos sería horrible. Ahora piensa en una eternidad. Para siempre. Ahí comenzamos a darnos cuenta, y el infierno es peor que eso. Peor que eso. Yo no quisiera estar en el pompón ni un segundo, mucho menos una eternidad. Y por eso que la verdad es tan importante, porque afecta la vida ahorita y afecta nuestro destino eterno, donde vamos a estar. Y esto es importante para mí y para todos mis seres queridos, porque yo quiero que todos lleguen a la gloria de Dios. Como Dios, que todos los hombres se salven. Mi familia especialmente. Y cada uno de ustedes. Y entonces, por eso es que ellos están cumpliendo, como hemos visto, con el mandato de que hemos leído, Mateo 28:20, que decía, enseñándoles a guardar los mandatos que yo les he enseñado. También habíamos leído 1 Timoteo 6:20, guardando el depósito, porque esto es lo que nos va a asegurar unión y alegría y paz ahorita, en medio de las pruebas. No quita las pruebas, porque según lo que estamos leyendo, ¿hay pruebas o no hay pruebas? Hay pruebas, no los quita, pero preserva la unión y la paz en medio de las pruebas mientras vivimos, y nos asegura el cielo, para que cuando venga Jesús en la última, porque va a venir como juez, tú y yo estaremos contentos. Muy bien, viene nuestro Padre, viene a darme mi recompensa por todos los izangos que yo aguanté. Ahora me va a dar mi recompensa. Y podemos ver el juicio final como una verdad que consuela, no una verdad que aterroriza, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora vemos las cartas de Juan. 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan. ¿Cuántas cartas hay? ¿Cartas? 3. Muy bien. ¿Y la más larga cuál es? Son todas cortísimas. Ajá, de las 3, ¿cuál es la más larga? A ver. Creo que la tercera. La primera es la más larga. Después la segunda, después la tercera. Y entonces, muy bien. En las cartas de Juan Es que la segunda y la tercera no tienen más que un capítulo. están
dirigidos especialmente a una herejía, una doctrina falsa que dice que Jesús no se encarnó. ¿No se encarnó? Está bien. Encarnó. Encarnó. Creo que hay una herejía que se llama docetismo en la historia de la iglesia, que decía que Jesús apareció como hombre, pero no era de verdad hombre, solo que tenía la apariencia. Si tú ves Tobías, en Tobías 12 y Tobías 13, hay un ángel que se aparece a Tobías. ¿Cómo se llama ese ángel? ¿Se acuerdan? 12 y 13. Tobías. No es Gabriel, no es Marcos, no es Otsuka. Se llama Rafael. Entonces Rafael se aparece. Y al final del capítulo 12 de Tobías, al final, él dice, todo este tiempo solo me aparecí a ti y tú estabas viendo una visión. Y todo este tiempo yo no comía ni bebía. Lo afirma Rafael en Tobías 12, porque él no tenía cuerpo verdadero, solo apareció como si tuviera un cuerpo. Y por eso es que el papá le manda con su hijo para que vaya a una misión a recoger lo suyo y le manda con este que se apareció. No es como el chuichac, digamos, ¿no? Que está en la ¿verdad? Aparece como alguien, como una persona que tú conoces, ¿verdad? Y dice, me voy para allá, pero no es verdaderamente, ¿verdad? Sí es un espíritu, pero no es la persona a quien está aparentando ser. Rafael sí era el ángel Rafael, él indica diciendo, yo soy uno de los 7 ángeles que está presentando la oración de los santos y que entro a la presencia de la gloria de Dios. Y ahí es donde Tobías y su hijo se postran porque tienen miedo, porque se dan cuenta con quién están. Pero en capítulo 12 afirma Rafael, no comía ni bebía todo este tiempo. Mientras tú comías tus paiches, yo no comía. No te diste cuenta, pero yo no comí. Y entonces, ¿por qué? Porque él apareció, pero no era que tenía un cuerpo verdadero. No se había encarnado. ¿Jesús comió y bebió? Sí. Él sí. ¿Y él murió en la cruz o no murió en la cruz? Sí. Y no era solo apariencia, era real. Él se encarnó. Juan 1:14. En Juan 1:14 dice, la palabra que estaba con Dios y la palabra que era Dios se hizo carne. ¿Qué se hizo? Carne. Y imagínate, ¿y quién está diciendo ese? ¿En cuál evangelio? Mira, lo está diciendo con claridad, porque en 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, vemos que hay personas que están diciendo, no era verdaderamente hombre, era puro espíritu, que estaba aquí entre nosotros, nos hablaba, pero no era realmente encarnado. Pero Juan 1:14 dice, la palabra se hizo tacacho, carne. La palabra se hizo carne, ¿verdad? Y entonces realmente vivió, respiró, comió, era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Encarnado. ¿Y por qué importa esto? ¿Qué pasa si yo creo que Jesús solo se apareció? Pero esto lo podemos ver en 1 Juan 2:19. Puedes leer 1 Juan 2:19. 1 Juan. Y esto es otra vez, mientras él busca 1 Juan 2:19, que cuando uno no tiene la misma fe, la misma doctrina, causa división, cisma, ruptura, sufrimiento. En la familia, cuando hay alguien que de repente se vuelve testigo de Jehová y uno es católico, ¿qué causa? División, tristeza, dolor. Quiere que la persona esté uno con uno, ¿verdad? A la persona. Y entonces esto pasa en la comunidad y está queriendo decir para evitar la división y para retornar la unión. Y
cuando vamos en contra de la enseñanza de los apóstoles, causamos sufrimientos y división. Y ahora en 1 Juan 2:19 vemos que hay un grupo que no acepta la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Escuchemos. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros... ¿Ese es 1 Juan? Creo que es 1 Juan. 1 Juan. Ah, segundo. 1 Juan 2:19. El otro que él estaba leyendo es interesante, habla de los anticristos. 1 Juan 2:19. 1 Juan 2:19. Sí, eso. ¿Esa es? Lo que pasa es que la traducción... Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Ok, perfecto. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Muy bien. Entonces, está señalando ahí que salieron de entre nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de división, estamos hablando de una separación. Y lea capítulo 4, versículos 2 al 3. También de primera. Exactamente. 1 Juan 4, 2 a 3. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. En este dato, vas a poder reconocer que esto viene de Dios auténticamente. ¿En qué? Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Todo el que confiesa ¿qué? A Jesucristo. A Jesucristo. Encarnado, venido en carne. Venido en carne. ¿Es falso o verdadero? Es de Dios. Ese es de Dios. Está diciendo, esta es una manera para ver si es verdad o no. Este es un billete verdadero, no falso. El que dice que Cristo vino en carne, en la carne. Y el que no lo afirma es un anticristo. Imagínate que hasta qué nivel. Un anticristo. Anticristo. Y el que no cree en esto, pero el que cree, ese viene de Dios, ¿verdad? Está diciendo, este viene de Dios. ¿Y qué pasa cuando yo no creo que Jesús se hizo carne y que solo vivió en el Espíritu? Significa de lo que yo, comienza uno a pensar, que lo que yo hago en mi carne no es tan importante. No es tan importante que hago con mi cuerpo mientras mi corazón y espíritu están con Dios. Porque Él no se hizo carne. Lo que Él hizo en la tierra se vuelve importante cuando es carne. Cuando Él es un ser humano que se ha hecho carne, significa que los detalles son importantes. Significa lo que uno hace con su cuerpo es importante. Pero si Él no tuvo cuerpo y solo se apareció, lo material y la carne no tiene tanta importancia. Solo lo espiritual. Como dice en Gnosis. ¿Verdad? Ahí no importa si eres católico o no. No importa incluso si crees que Cristo es el Señor Todopoderoso. Lo que importa es la parte espiritual. Se desencarna la espiritualidad. Cuando desencarnas a Jesús, desencarnas la espiritualidad. Y entonces tú piensas que no tienes pecado. Porque no importa lo que haces en la carne. ¿Verdad? Y eso dice 1 Juan 1:8. En 1 Juan 1:8, Juan está dándole duro a estas personas, que porque este es un error. Si yo no creo que Cristo tuvo carne, estoy desencarnando mi espiritualidad. Significa que lo que hago con mi cuerpo no es tan importante. Si me acuesto con la vecina, no importa mientras hago mi rosario. Porque el cuerpo no es tan importante. ¿Verdad? Y no va. Pero tú y yo sabemos que esto es mentira. Imagínate que su pareja, si tienen alguna pareja, viene y dice, mira, amor, anoche me acosté con tu hermana, pero era solo mi cuerpo y no mi corazón. Mi corazón está contigo, amor. ¿Qué haría la pareja? Ahí nos damos cuenta que eso es mentira o no, ¿verdad? Y entonces, y también la parte del espíritu es importante. ¿Qué pasa si por el contrario, tu esposa viene y dice, mira, estoy pensando en tu amigo Tomás. Qué músculos tiene. Estoy pensando en besarle, que me está tocando. Pero no te preocupes. Solo en la mente, amor. Solo en mente, amor. ¿Cómo se sentirá el señor, el chico? Mal. No quiere solamente tener su cuerpo, quiere tener su corazón. ¿Verdad? Las dos cosas son importantes, ¿verdad? Y entonces, pero estas personas dicen lo contrario.
que como Cristo no fue encarnado, entonces tampoco lo que yo hago con mi cuerpo es tan importante, porque no era tan importante para que la palabra se haga carne, solamente la parte espiritual. Mi corazón está con Dios. Y por eso no tengo pecado. De verdad no tengo pecado, porque tengo una comunión con Dios. ¿Verdad? Es como cuando puede haber, regresando al tema de infidelidad, cuando un esposo es infiel a la esposa, pero le dice, no se preocupe, amor, que es que mi corazón está contigo. Esto es solo para pasar el tiempo, pero mi corazón está contigo. Y entonces yo estoy siendo fiel a ti, no te preocupes. Eso es lo que va a pasar. Mira lo que dice 1 Juan 1:8. Juan lo dice. ¿1 Juan 1:8? Sí, ese mismo. Va a estar hablando en contra de estas personas. Mira lo que dice. Si decimos que no hemos pecado, Si decimos que no hemos pecado, ¿verdad? nos engañamos. ¿Qué pasa? Nos engañamos. Así como el esposo le puede decir, la esposa le puede decir al esposo, te estás engañando al decirme eso. Eso no es verdad. Que no está siendo fiel, está siendo infiel, ¿verdad? Infiel está siendo. Y entonces el que dice que no tengo pecado, hablando a estas personas, se engañan. ¿Y qué más? Dice, y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en ustedes. Se engañan y la verdad no está en ustedes. Pero sigue, y en el versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, pero si reconocemos que somos pecadores, si reconocemos que lo que hago con el cuerpo sí es importante, Él que es fiel y justo, el Señor que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. nos perdonará y nos limpiará. ¿Qué significa entonces? Que si yo no reconozco mi pecado, no hay salvación. Porque para recibir el perdón tengo que reconocer mi pecado. Nos damos cuenta que la mentira realmente, como hemos visto en Juan 10:10, viene para destruir, para matar y para robar. Pero se viste de ángel bonito. Ustedes, si alguna vez yo una vez aquí en Puerto hubo un estafador que vino a la puerta, ¿no? Y nos arregló supuestamente nos arregló lo quería arreglar nuestra refrigeradora, pero necesitaba un adelanto. Bueno, el adelanto se lo llevó y nunca regresó. Y alguna vez lo vi en la calle. Oye, y él dijo, ya voy para allá. Nunca más lo vi, ¿verdad? Entonces, el estafador se pone la sonrisa, se habla como que conoce, pero te está robando, ¿verdad? Y entonces esto puede sonar bonito, de que esto es espiritual, las cosas de la carne no es importante, pero la mentira, lo que mata, lo que destruye, lo que está ahí abajo, lo que te quiere robar, es la salvación. Porque si yo no reconozco mi pecado, no voy a ser perdonado. Si digo que no tengo pecado, me engaño y la verdad no está en mí. Pero es tan importante saber esta verdad, que realmente Jesús se encarnó. Y realmente todo lo que tú haces es importante. Es importante lo que haces con tu cuerpo. Así como el cuerpo de Cristo, con eso nos salvó. Porque si no lo reconozco, estoy siendo robado de mi salvación. Suena bonito, hasta dan empanadas en sus reuniones, pero me están quitando el cielo, la salvación. Pero si sí reconozco que tengo carne y hueso y con esto lo que hago es importante y a veces peco y yo reconozco y confieso, ¿qué dice? Tengo que reconocer y confesar, ¿verdad? Ahí dice, ahí está escrito, ¿verdad? Dependiendo también de tu traducción, pero si yo reconozco y confieso, el Señor que es justo y fiel, me perdona y me limpia. Me perdona y me limpia, me purifica. Eso es lo lindo de la confesión. Esa es la esperanza de la confesión. Me perdona y me purifica. Me va purificando y ayudando. Pero qué importante. Y por eso vemos que ellos luchan por la verdad. Porque debajo está en juego tu salvación y el mío. Y por eso que la doctrina importa. Por eso es que la verdad importa. Por eso es como dice Juan 8:32, la verdad te hace libre. Y entonces,
Como hemos visto, lo leyó en Juan 1 Juan 2, 18, él leyó 19, pero en 1 Juan 2, 18 llama a estas personas anticristos. Porque Cristo, ¿para qué vino? A salvarnos. Y si tú crees esta mentira, no puedes ser salvado. Vas en contra de lo que Cristo ha venido a hacer, a salvarnos. Y esta mentira que te suena bonito, te está quitando la salvación. Es lo que Cristo vino a dar. Por eso eres anticristo, si lo crees. En 1 Juan 4:3, igual. 1 Juan 4:3. En 2 Juan capítulo 7, versículo 7. 2 Juan 7 también. Y en 1 Juan 2:26 también dice que son estafadores. Y como había dicho antes, el estafador, no hay estafador que no es simpático, ¿verdad? No hay estafador que no es simpático. Se hace estafador porque es simpático, si no, no funciona su estafa, ¿verdad? Uno al toco lo huele, le va mal. Y entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, y no todo lo que suena bonito tiene que ser conectado con la enseñanza de los apóstoles. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos, ¿verdad? Y después viene ahí ya los sacerdotes, y todos formamos iglesia, todos somos parte de la iglesia y cuerpo de Cristo. Pero hay una autoridad, ¿verdad? Y entonces si vamos en contra de eso, es como decir, llegó el mensaje a César, pero yo me invento otro. Y entonces, muy bien. Y mira lo que pasa también, engañadores, estafadores. Dice 1 Juan 2:26, capítulo 3, versículo 7. Y quiero que leas 1 Juan 3:10. Y entonces son estafadores y están queriendo robar algo, ¿verdad? En los Estados Unidos hay un pastor evangélico que es, creo que bautista, que fueron fundados en 1611, y él, imagínate él, con todo su prédica, siempre en su prédica dice, y es bueno diezmar. Cada domingo que él predica, siempre habla que el dinero que usted da es bueno para tu salvación, te ayuda. Y entonces él, con todo ese dinero, en su iglesia ha comprado tiene dos aviones y tiene un mini aeropuerto en la espalda de su iglesia. Imagínate, es como aquí en el Triunfo, yo tendrá a mi lado mi aeropuerto y con eso me voy para Tampa, Florida, a ver a mi mamá y papá, regreso, ¿verdad? Estafadores, ¿verdad? Usando la palabra de Dios. Y aquí dice que el que no cree que Cristo es carne y se hizo carne y lo predica, es anticristo, es estafador y es hijo del diablo. Leamos 1 Juan 3:10, creo que es, ¿verdad? 1 Juan 3:10. Sí. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Entonces ahí vemos que son algunos hijos de Dios y algunos son hijos del diablo, ¿verdad? Ok, entonces, y hasta va un extremo en 2 Juan 10-11, que es mejor ni saludarles, ¿verdad? Porque es, como decía Santiago, no es 2 Juan 10. 1:10 será. No, creo que solo son versículos. Por eso. 2 Juan, claro, sí, porque solo es un capítulo. Si os visita alguno que no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida. Quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas acciones, aunque tengo mucho más que deciros. No quiero hacerlo con papel y tinta, espero ir a visitaros, a hablar cara a cara. Bueno. Entonces, mis queridos hermanos, ahí vemos a qué extremo él quiere guardar la doctrina, proteger la verdad. ¿Y por qué? Porque tu salvación está en juego. Por eso. Muy bien. Entonces ahora miremos Judas, el último. Judas. Que solo tiene un capítulo, ¿no?
Tengo un chiste de Judas, pero ya no nos da tiempo, ¿ya? Pucha. Ya. Jesús le dijo a los 12 apóstoles, hermanos queridos, vamos a irnos para el triunfo. Cada uno agarra una piedra y que esa piedra simbolice el amor que tienes para mí. Entonces todos agarraron piedras y Pedro, como amaba mucho a Jesús, agarró una piedra grande, ¿no? Y Judas, como era relajado, vio una piedrita así pequeña y la agarró nomás. Y comenzaron a caminar y Pedro sufriendo todo el camino. Bueno, cruzan el puente, llegan a la capilla del triunfo y ya con sus piedras y Pedro deja su así. Y después Jesús dice, muy bien, voy a hacer la oración porque tenían hambre. Bendícenos, Señor, estos alimentos en nombre mío, Jesucristo. Amén. Y cada piedra se convirtió en la comida favorita de cada uno. Entonces Pedro tenía un lomo saltado así grande, no, otro tenía un montón, no, una chaufa, otro tenía paiche, y Judas tenía una papa frita de este tamaño, nada más. Y entonces, pucha, ya Jesús termina de comer todo, Judas se quedó con hambre, ¿no? Entonces, bueno, Jesús dice, vamos a regresar al obispado, ya vámonos. Pero ya no dijo nada de piedra. Pero Judas dijo, no, ¿sabe qué? Tal vez sí, vamos. Y agarra una piedra grande y se va así, todo sufre, más grande que la de Pedro era, ¿no? Y tal, que sufre, que se cae, que está tratando de irse. Y cuando llegan aquí al obispado, Jesús dice, muy bien, hermanos, dejan todo acá, que vamos a ir aquí a la pollería a comer una cena. Ok, entonces, queridos hermanos, para tratar de terminar, y quizás la próxima semana me faltó algunas cosas, pero para terminar con Judas, y con eso ahí terminamos, lo que él señala como división, a lo que él necesita que nosotros estemos atentos. Judas, que es muy cortita en la Biblia, ¿verdad? El padre Felipe dice, si estornudas, ya te lo pasaste, ya no lo ves. Y entonces es pequeñito en la Biblia, solo tiene versículos. También dice que la tradición apostólica está siendo manipulado por invasores. Escuchemos Judas 4, Judas versículo 4. Pues se han infiltrado ciertos individuos cuya condenación está prescrita desde antiguo, impíos que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios y rechazan al único soberano y Señor Jesucristo. Muy bien, entonces estos son infiltrados, personas que han entrado y que están propagando cosas que no son verdad. Y ese era versículo 4, ¿verdad? ¿Era o no? ¿Qué versículo era? 4, ok. Ahí está, versículo 4. Se han introducido solapadamente. ¿Qué es solapadamente? Disimuladamente. Wow, imagínate. ¿Y pasa hoy en día o no? Pasa hoy en día. Y entonces hay que olfatear, a ver, ¿y cuál es la marca que enseñan la doctrina que los apóstoles enseñan? Esa es una de las maneras que se da cuenta que esto es verdadero o falso, hijo de Dios o hijo del diablo, según la doctrina que llevan, lo que están enseñando. Y también hablan del amor, de tratar bien al prójimo, etc. Pero marcan sobre la doctrina. Se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló. Esto no es sorpresa. Esto se dijo en la palabra de Dios que iba a venir estas personas. Esto es normal. Esto pasa. Jesús escogió a 12 y ¿cuántos le traicionaron? Uno. De los 12 que él mismo escogió, uno lo traicionó. Y entonces esto es parte de la vida. Cuando hay un sacerdote que no se comporta bien, no significa que la iglesia está mal, sino que la palabra de Dios se ha cumplido. Que incluso entre nosotros a veces hay estas cosas que pasan, estos errores, etc. Entonces se señaló ya para esta sentencia. Son impíos. Vamos a ver qué es lo que le hace impío. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿se acuerdan de que
entonces, quiero repetir esa parte. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Convierten en qué? Libertinaje. ¿Se acuerda con Juan? Como Jesús no es encarnado, lo que yo hago con mi carne no importa. Solo la comunión con Dios, y eso se vuelve libertinaje. Pedro también decía en 2 Pedro, si no creo en la segunda venida, entonces eso se vuelve libertinaje, avaricia, se vuelve calumnia, porque no estoy pensando en el fin. También vamos en Judas, vemos la misma idea y la misma cosa está condenando, que está diciendo en Judas que hay personas que hablan de una vida del espíritu, pero que en la carne no importa lo que hagan. Eso es lo que Judas está señalando como mentira perniciosa. Y convierten, al decir eso, convierten la gracia de Dios en libertinaje, justificando inmoralidad. Viven por sus deseos y pervierten la gracia, como hemos visto, se vuelven libertinajes, se vuelven calumniosos, bombásticos y también están destinados a la oscuridad. Igual como Pedro. Y es por eso se ve la similitud. ¿Puedes leer versículo 8? A pesar de ello, con estos soñadores pasa lo mismo. Manchan la carne, rechazan todo señorío y blasfeman contra seres gloriosos. Otra vez. A pesar de ello, con estos soñadores pasa lo mismo. Estos soñadores no están en la verdad, no están enraizados en la palabra de Dios y la doctrina. Soñadores que hablan bonito, pero no están en la realidad. Sigue. Manchan la carne. Manchan la carne. Otra palabra, libertinaje. Hacer cosas con la carne, cualquier cosa. Sigue. Rechazan todo señorío y blasfeman contra seres gloriosos. Entonces rechazan el señorío de Cristo, de que Cristo es rey y sus mandatos hay que cumplir. Los rechazan, ¿verdad? Porque todo es espiritual. Entonces, y en el versículo 13 vemos que están destinados para la oscuridad. Entonces, no solamente causa problemas aquí en la vida presente, pero te destinas al infierno después. Si tú crees estas cosas que, como hemos leído en el versículo 4, dice Judas, se han infiltrado personas solapadamente y están convirtiendo la gracia de Cristo en libertinaje, ¿verdad? Con sus mentiras. Y entonces justificando inmoralidad. Porque según lo que yo creo, así comienzo a actuar, ¿verdad? Y por eso es tan importante la doctrina, Judas está diciendo. Entonces, en resumen, cada carta está hablando de algún tipo de sufrimiento que ocurre por la división. Entonces, la división no es neutral. La división causa sufrimiento. Y este sufrimiento viene desde afuera y desde adentro. Y segundo, este sufrimiento puede ser persecución, opresión, etc. También, no solamente de afuera, también desde adentro, ¿verdad? Segundo de Pedro habla de la parucía, como vemos acá, y lo importante es de querer a eso. Y las cartas de Juan están enfocados en los que son anticristo, ¿ya? Anticristos, y que son diciendo que Cristo no se encarnó, ¿verdad? No se encarnó.